digamos, retroalimentar los ánimos para seguir en los procesos con mucha energía, para que sigamos luchando en estos procesos tan difíciles, pero que yo sé que nosotros en nuestras capacidades, en nuestra resistencia que tenemos, podemos seguir adelante con todas las organizaciones y que ojalá implementemos cada día más el tema de la solidaridad para poder seguir adelante en todas estas iniciativas tan importantes para el pueblo colombiano. Además, querer decirles a todas las mujeres, a los jóvenes, a los de la tercera edad, a todos los sectores, inclusive cuando se habla, digamos, el tema de los indígenas, los afrodescendientes, de todos los sectores de la población colombiana, para que ojalá nosotros que estamos generando ese nivel de conciencia para participar en los diferentes escenarios, para que continuemos en esta ardua lucha, para que sigamos en este proceso tan importante, que además de eso, nosotros debemos estar muy preparados para continuar en esos acuerdos que también se están dando a nivel nacional en los procesos de La Habana y otros procesos que se quieren adelantar en nuestros territorios para un buen vivir de nuestras comunidades. Quiero decirles a todos ustedes que en este brindis nosotros sigamos adelante en este bienestar que tanto hemos reclamado durante tantas décadas y que podemos seguir adelante por el bien de todos nuestros hijos y de la sociedad en general. Porque el caparazón de la amarillo sea el caparazón de los que luchamos por los derechos humanos, los derechos de la gente. Barrancabermeja y la región, después de la desmovilización y del acuerdo convenido entre el presidente Uribe y los paramilitares, en Barrancabermeja tuvimos dos organizaciones que entraron como a confundir y de alguna manera a aprovechar la situación de las víctimas en ese momento. Ustedes recordarán Semillas de Paz. En ese momento las víctimas querían mostrar su valor civil, construir una ruta para poder exigir respuesta a sus derechos. Y en ese sentido Semillas de Paz, y también hay que decirlo, y estas personas que se movilizaron, crearon Reparar Colombia. Reparar Colombia la crearon precisamente para poder tener el acceso directo a todas las víctimas que en ese momento querían buscar un espacio para hacerse conocer y hacerse y presentar, digamos, sus situaciones de victimización en Barranca y la región. Y creo que en esa situación creo que Asorvin va surgiendo como organización política y territorial en el Magdalena Medio para las víctimas. Creo que ahí está la grandeza de la organización de Asorvin, porque precisamente se plantea como una organización política y al mismo tiempo como una organización territorial, porque el daño causado es un daño que también causó profundamente daños al territorio, a la vida profunda de esta región. Y en segundo lugar, creo que Asorvin, en la manera como ha ido creciendo, también nos muestra el norte de la perspectiva de construir asociaciones desde cada uno de los lugares donde las familias y personas y comunidades han decidido vivir y que fueron desplazadas, fueron desalojadas, fueron masacradas, para que ese lugar realmente sea el lugar de retornar, recobrar en esta perspectiva de que esta situación no se vuelva a repetir nunca más en Barrancabermeja, en la región y en Colombia. Muchas gracias a Asorvin por mostrarnos ese camino y por los aprendizajes que hemos logrado juntos en estos 10 años de lucha tesonera por los derechos a las víctimas. Organizaciones sociales, las víctimas tienen la plena certeza que solo la unidad nos hará libre y que solo estando unidos así podremos vencer todo tipo de obstáculos, inconvenientes, y se reconoce que estas luchas y que la organización de las víctimas han logrado buenos resultados y que uno de estos resultados son el mantener el proceso de víctimas en pie. Esta prestigiosa organización como es Asorvin, que día tras día se ha venido erigiendo a pulso y que hoy pues se convierte en una de las organizaciones a nivel del Magdalena Medio en cuanto a lo que tiene que ver con la exigencia de los derechos de las víctimas muy relevante,
y no solamente en el Magdalena Medio, sino a nivel nacional. Desde marcha, vuelvo y repito, nuestras más sinceras felicitaciones. Gracias por este reconocimiento que han hecho a la labor de Caucopana. Estén seguros de que llevaré este reconocimiento a las comunidades campesinas del nordeste antioqueño, y quiero dedicar este reconocimiento y este premio que ustedes nos entregan al compañero Carlos Morales en la exigencia por la lucha y por el reconocimiento a las víctimas en la región del nordeste antioqueño. Entonces, muchísimas gracias.